en Homero. La otra Nereida importante dijimos que era Galatea. Galatea, por supuesto, pues también era una Nereida, una mujer muy bella, muy hermosa, y además estaba enamorada del pastor Acis, que era hijo del dios Fauno y de Simetis. Y por supuesto, Acis pues también era guapísimo, ¿no? Este mito del de Acis y Galatea posiblemente nos suene por el poema del Polifemo de Góngora o también nos puede sonar por el mito que cuenta Ovidio en sus Metamorfosis, que de hecho es la fuente primera, ¿no? La fuente primaria que cuenta este mito, por lo que es bastante nuevo. Esto no está ni siquiera en los autores griegos, sino que ya tenemos que esperar a Ovidio, un autor romano del primer siglo. El problema de este mito es que también Polifemo, que era este cíclope hijo de Poseidón, que después Odiseo tiene que cegar para escaparse de él, etcétera, etcétera, lo veremos, por supuesto, pues Polifemo, que era terriblemente feo, pues estaba enamorado de Galatea, como no podía ser de otra forma. Por lo que cuando Polifemo se da cuenta de que Acis y Galatea están juntos, pues ¿qué hace? Pues mata a Acis arrojándole una gran roca. Los cíclopes eran feos, pero también eran súper fuertes, ¿no? Entonces le arroja una gran roca y Acis, al quedar sepultado en esta gran roca, se convierte en el río Acis de Sicilia. Aquí en la imagen pues tenemos lógicamente a Acis, a Galatea, escondiéndose del cíclope Polifemo, que está ahí en la esquina superior izquierda, ¿no? Buscándolos para acabar con Acis. ¿Qué más pasó? Pues que Ponto engendró de Gea 2 hijos y 2 hijas referentes al mar. A Taumante, literalmente el maravilloso, a Forcis, que literalmente es el blanquecino, a Ceto, literalmente pez grande, de ahí viene cetáceo, por ejemplo, y a Euribia, que era algo así como la bruta. Después, Taumante con Electra tuvo a Iris y a las arpías. Sobre las arpías hablaremos más adelante. Entonces, Iris, junto con Hermes, es, seguramente lo sepamos, mensajera de los dioses. El mensajero principal es Hermes, pero Iris también. Las arpías que acabamos de mencionar son Aelo, Ocípete, que estas son las 2 arpías que menciona Hesíodo, pero después también hay otra que es Celeno. Estas arpías tienen garras y alas y a menudo se las confunde con las sirenas. Las sirenas en la mitología griega, cuando lo veamos, de hecho se parecen más a este bicho raro que vemos aquí en la imagen. Las sirenas en la mitología griega no son como la sirenita y estas cosas de Disney, no, sino que son bichos así feos y malos. Después, una cuarta arpía también aparece en Homero, que es Podarge, que literalmente significa veloz de pies. A esta Podarge, Céfiro, el viento Céfiro, pues la preña y entonces engendra a 2 caballos, Janto y Valio. Y estos 2 caballos son los caballos que tiran el carro de Aquiles. Por supuesto, Aquiles, cuyo epíteto principal es el de pies ligeros, pues lógicamente tiene que tener también caballos de pies muy ligeros. Después tenemos aquí que Forcis y Ceto, que los acabamos de ver, engendran a las grayas, literalmente las viejas, y a las gorgonas, literalmente las espantosas. Las grayas nacieron ya con el pelo gris y tenían un solo ojo y un solo diente que compartían entre las 3. Se llamaban Penfredo, literalmente avispa, Enio, aguijoneadora, y Dino, la terrible. Las 2 grayas que no tenían el diente y el ojo se quedaban durmiendo hasta que les tocaba el turno, y estas grayas eran las guardianas de las gorgonas. Si hemos visto la película de Disney Hércules, independientemente de que sea infantil, está bastante curiosa, bastante entretenida. Mitológicamente no es muy precisa, no es muy verídica. Bueno, verídica, si se trata sobre mitología no puede ser, ¿no? Pero no se adecua a la mitología estándar o canónica. Entonces, hemos visto
esta película, pues vemos que las moiras estaban representadas de esta forma, ¿no? Es decir, en la película de Disney hacen una mezcla entre las grallas, estas viejas, y las parcas. Y aquí tenemos esta imagen de las parcas en la película de Disney, que se iban turnando este ojo de una forma bastante asquerosilla, ¿no? Las gorgonas también son tres. Si nos fijamos en la mitología griega, bueno, y en general en todas las mitologías, pues, en todas las historias así de este tipo, ocurre mucho que van de tres en tres, ¿no? Entonces las gorgonas son Esteno, literalmente la poderosa, Euríale, la ancha, y Medusa, que era la gobernante. Medusa es la única mortal, como sabemos, ¿no? Porque llegará un momento en que uno de los héroes griegos le corta la cabeza. En la película de Hércules es Hércules, pero veremos que no es Hércules. Entonces, como también todo el mundo sabrá, las gorgonas se caracterizan por tener el pelo de serpiente, y esto no se sabe mucho, pero depende de la versión, pues también pueden tener alas. Uno de sus poderes principales es esto de que si las miras te quedas petrificado. Y esta propiedad suya hace que sea frecuente encontrarlas en los escudos de los héroes, bueno, de los griegos y de los romanos. Cuando iban a batalla, pues tenían dibujado en los escudos una cabeza de medusa, o llevaban un colgante con una medusa, y esto era un símbolo apotropaico. Esto quiere decir que era un símbolo que pretendía, por así decirlo, rechazar el peligro, rechazar al enemigo. También vemos aquí esta imagen, que me imagino que todo el mundo la conoce, de Alejandro Magno, y vemos que él en su pecho tiene este dibujo de Medusa, también para rechazar el peligro en la batalla. Y la verdad le debió funcionar muy bien, porque después de que era el primero en luchar, no llegó a morir nunca en batalla, ¿no? Al final murió de una fiebre, en fin, se dice que quizá lo envenenaron, no se sabe muy bien. La cuestión es que no murió en batalla. Medusa era amante de Poseidón. Ya sabemos que Zeus sobre todo, pero también Poseidón era bastante golfillo, pues tenían bastantes amantes. Y entonces Medusa estaba embarazada de Poseidón cuando este héroe que ya hemos mencionado, Perseo, le cortó la cabeza. Entonces cuando le corta la cabeza, pues de repente nació el caballo alado Pegaso. Cuando veamos a Poseidón, veremos que Poseidón está muy relacionado con los caballos. Y es por eso que, porque claro, dices tú, bueno, de Poseidón, que es básicamente un hombre, y de Medusa, que es una mujer con pelos de serpiente y todo eso, nace un caballo. Sí, porque Poseidón está muy relacionado con los caballos, y por eso nace Pegaso, que como todos sabemos, pues tiene alas, es un caballo alado. Entonces, Pegaso, nada más nacer, lo primero que hace es correr volando hacia el Olimpo para ponerse al servicio de Zeus, y le lleva también el rayo, que como sabemos es uno de los atributos y el arma principal de Zeus. ¿Qué más pasó? Pues que nació Crisaor, literalmente espada dorada, que se casó con Calírroe, que es literalmente la de hermosa corriente. De ellos nace Gerión, un monstruo con 3 cabezas y 1 o 3, dependiendo de la versión, troncos. Este Gerión vivía en Eritía y tenía un rebaño de vacas con su pastor Euritión y el perro Ortro. Este Gerión y este perro Ortro los veremos también más adelante. Pero bueno, la cuestión es que esta isla estaba en el extremo occidental, y bueno, según decía Estrabón, que era un geógrafo griego, pues Eritía estaba en Cádiz, es decir, Eritía era Cádiz. ¿Qué más pasó? Pues que nació un monstruo que era Tifón, y este monstruo tenía el problema de que era más grande que las montañas. Entonces, cuando tú eres un monstruo muy grande, pues lo primero que se te ocurre en este mundo tan primitivo y tan brutal es decir, pues bueno, pues ya que soy tan grande, voy a atacar el cielo. Y claro, este tifón era tan sumamente grande y tan monstruoso
que todos los dioses del Olimpo salieron huyendo, excepto, por supuesto, Zeus, que era el padre de todos los dioses, y Atenea, que era una diosa no solo de la inteligencia, sino también de la guerra. De hecho, si leemos muchos de los textos griegos antiguos sobre mitología y sobre historias, Atenea era mejor guerrera que Ares, que es el dios de la guerra por antonomasia. La cuestión, que al final quedan Zeus y Tifón luchando en el monte Casio, y Zeus consigue derrotarlo lanzándole encima al monte Etna. Ya vemos que esto concretamente no se lo curraron mucho los griegos, pero sí, básicamente Zeus cogió el monte Etna, se lo puso encima a Tifón y ya está, venció la batalla. Pero antes de esto, pues Tifón y Equidna tuvieron a los perros Ortro, del que ya hemos hablado, y también al perro Cerbero, que debería ser Cérbero, pero en español decimos Cerbero. También tuvieron a la hidra de Lerna, a la quimera, que era una mezcla de león, cabra y dragón, a la esfinge y al león de Nemea. Como veremos, la mayoría de estos monstruos fueron domesticados o aniquilados por Heracles durante sus trabajos. Ahora vamos a ver la descendencia de los titanes.